Hola, mi nombre es Mario Juárez Nogueira, mejor conocido como Cabeza, y me dedico a dibujar y pintar. Bueno, pues yo creo que como todos los niños era lo primero que era lo que más me gustaba hacer, dibujar. Solo que pues sí, muchos lo dejan y yo sí me seguí, me encontré ahí una forma de expresarme y de decir mis cosas y sí me sentí muy a gusto haciéndolo. Además de que mi familia, mi abuelo era pintor, era acuarelista, entonces también yo estuve viendo mucho tiempo en mi casa cosas de pintura, de pintores, entonces sí me fue llamando mucho la atención y sí encontré ahí una forma de decir lo que quería decir. Pues igual volviendo, yo creo que con mi abuelo, desde muy chico lo veía dibujar. Te digo, yo de niño empecé a dibujar, pero más que nada a hacer caricaturas, a dibujar en los cuadernos de la escuela y todo eso. Entonces yo me fui más por el lado de la caricatura y el humor. Y eso fue a mí lo que me distinguió de mis amigos, que era el que dibujaba y hacía los monitos. Entonces, ya hasta después me animé a empezar a usar el color y a la acuarela, que es la técnica que más me gusta. Pues hablando de, bueno, es que ya se fusiona mucho la caricatura y la pintura que hago. Entonces yo creo que el humor y un poco la imaginación. Muchas cosas que pinto no las copio, más bien me las imagino. Entonces sí, trato de que sean cosas chistosas o que sean reflexivas y un poco diferentes a lo que hace la demás gente. A mí lo que me hizo ver que yo podía con mi estilo de dibujo hacer caricatura para un periódico fue ver trabajo de Abel Quesada, que es un caricaturista incluso es un poco anterior a Ríos. Es un caricaturista mexicano que hacía monitos, más que caricaturas así como las que hacían antes, de retratos casi. Él hacía monitos, entonces yo vi que con eso que se podía hacer cartón político. En cuanto a la pintura, yo cuando salí de la prepa no sabía qué estudiar. Entonces estaba y en esos tiempos eran los 90s. Entonces estaba entre arquitectura o diseño gráfico, que era el único que había. Entonces yo me compré un libro de la biografía de Van Gogh y ya conteniendo la referencia de mi abuelo y leyendo la biografía de Van Gogh dije, bueno, pues me puedo dedicar a pintar también, o sea, sin muchas ambiciones ni nada, pero pues, de eso se puede vivir, ilusamente pensaba yo. Y entonces así en cuanto a caricatura yo podría decir que Abel Quesada y pintura Van Gogh. Ya después ya empecé a conocer a otros y incluso me empezaron a interesar más que el mismo Van Gogh, pero él fue el que sí me hizo darme cuenta que se podía hacer, de vivir de eso y hacer lo que te gusta. En cuanto a los espacios, en cuanto a la gente, o sea, sí, aquí estamos literalmente en el desierto. Entonces, sí, bueno, también he de aceptar que las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé a ahorita. O sea, hay más espacios y hay más gente que hace cosas y que no se queda en proyectos. Yo me acuerdo que antes eran puros proyectos y que nunca se hacía nada. Ahorita ya como quiera que sea, el internet ayuda para que ya uno no se espere a que alguien te eche la mano, sino tú mismo en internet haces las cosas. Y en México, pues sí, o sea, desgraciadamente en este país está todo en el centro, todas las instancias, todos los conectes, todas las agencias grandes, todo está allá. Entonces también depende mucho de lo que quieras. Yo estuve allá, o estoy allá, no sé muy bien porque ahorita tengo ya tiempo, como un año aquí, pero ya no sé qué tan conveniente o qué tan bueno sea irse por ejemplo, a hacer cosas en México teniendo el internet.
porque pues puedes estar en contacto con mucha gente y mientras estés haciendo tu trabajo y moviéndote, no es necesario irse a México. Pero sí es diferente, digo, más que nada porque aquí estamos muy alejados, estamos casi en otro país. O sea, son 4 horas para salirse apenas del estado. Entonces estamos muy alejados, pero ya no siento que tan retrasados en eso. O sea, hay cosas, con intentos y todo, porque también la cultura aquí de la gente no es mucho de arte. O sea, la gente aquí en general se interesa por otras cosas. Pero poco a poco, o sea, sí está muy diferente a como cuando yo estaba empezando, eso sí. Yo no he batallado tanto porque yo aprendí sobre la marcha. O sea, yo entré a trabajar cuando tenía 18 años en el periódico y sigo ahí, ya tengo 27 años ahí. Y me acuerdo que cuando empezaba, lo que se me dificultaba mucho era que yo no tenía mucha cultura política. O sea, yo entré así porque el director vio que le gustaron mis dibujos y me dijo, pues tráete caricaturas sobre los políticos. Entonces yo me puse a leer y a investigar. Eso fue al principio lo que se me dificultó, como que empaparme, saber qué era qué, quién era quién y todo. Pero en cuanto a censura y todo eso, pues no, o sea, lo normal, digamos, que cualquier caricaturista te va a platicar. Que bueno, pues que el periódico no siempre te va a publicar tus cosas, porque pues, el periódico también tiene sus intereses, sus líneas, entonces... Pero yo también estoy consciente de que lo que hago en caricatura es muy... O sea, no soy tan atrabancado ni tan peleonero. O sea, digo mis cosas, trato de hacerlas con humor aventar ahí mis críticas, pero sin mucha salvajada. Entonces, en ese sentido casi no he tenido problema. Pues en cuanto a la caricatura, lo que hago en el periódico es las noticias que salen. O sea, ahí no puedes escoger de repente hacer algo diferente porque pues, es las noticias. Si hablan del presidente, pues el presidente es el gobernador, los diputados. Pero en cuanto a la pintura y esto, pues sí me gusta mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, los animales y los retratos. El rostro de las personas y jugar con esos elementos. Me gustan mucho los peces, los pájaros, las sirenas, los precipicios, los cielos abiertos. O sea, son cosas recurrentes en lo que hago. La verdad sí es muy divertido hacer que te paguen por dibujar a la gente que te caiga mal. Pues sí, la verdad es muy divertido. Y sí, sigo sobre todo trabajar con el humor, o sea, hacer chistes y que tu cabeza esté diariamente maquinando algo para dibujar. A mí me ha servido, pues ya tengo 27 años haciéndolo. Entonces, sí, pues sí, ya se me hizo un oficio, quieras o no. Entonces, sí es muy divertido el trabajo. A veces sí es pesado porque no se te ocurre nada, porque casi no hay noticias. Pero en general sí es muy padre. Sí. O sea, en cuanto al dibujo, sí tuve dibujos míos de hace 20 años y ahorita y sí se ven muy diferentes. O sea, el cambio en el estilo se va dando y se va dando no porque lo busques, sino naturalmente se va dando. Igual en las pinturas, en las acuarelas también, con la práctica pues vas viendo que lo puedes hacer de otra manera. Entonces sí, es muy común y es muy lógico que haya cambios. Hace poquito hice cuando cumplí 25 años publicando, hice un librito sobre eso, pero porque los libros que he hecho son recopilaciones de mi trabajo en el periódico. Entonces por primera vez hice un cómic contando un poco mi historia o la historia de mi trabajo. Entonces era más personal y era más alejado a las cosas que tengo que hacer por el trabajo. Entonces, eso me gustó mucho, contar algo más personal
Y también lo que hacía antes en el blog. Tuve un blog como 10 años y ahí inventé unos personajes que se llamaban el oso bipolar, que es un pingüino, que ya lo retomé en mi página de Facebook. En mis redes pues empiezo a subir unas historietas que hice, que son cosas personales, que son chistes o situaciones con personajes que yo inventé y que son cosas que me gusta decir y que no son cosas del periódico de noticias ni nada de eso. Entonces, ese tipo de trabajo me gusta más. Si algo he aprendido en el tiempo que llevo en el periódico es de que lo que dices tienes que sustentarlo, porque lo que digo lo firmo. Entonces tengo que ser responsable de lo que publico. Entonces, sí, a lo mejor sí muchas cosas que pensaba hace igual 20 años, pues ahorita no las pienso tan así, pero que me arrepienta así de haber dibujado algo, la verdad no. No, pues yo creo que es de las cosas más aceptadas en los medios. En un periódico la gente busca mucho las caricaturas. Pero igual volvemos aquí, como en Chihuahua, pues habiendo 2 periódicos. Desde que empecé siguen habiendo 2 periódicos. Por ahí surgió uno, pero no duró. Entonces, yo casi creo que soy el único caricaturista en la ciudad de Chihuahua, porque en Juárez sí hay otros, como que hay más y se conocen más, pero aquí estaba otro que ya falleció en el otro periódico. Pero sí, porque me he dado cuenta que muchos chavos les interesa, pero después se dan cuenta que tienen que leer las noticias y enterarse y todo, y ya con eso ya dicen, no, pues mejor no, que flojera. Y sí, lo entiendo, porque sí es muy pesado de repente estar viendo qué hizo o qué dijo que tal diputado o el gobernador o así. Entonces, no, nomás es dibujar, es leer y es informarse y es saber y tomar partido, tomar una posición en cuanto respecto a las cosas. Entonces, sí, no cualquiera, no es un trabajo tan fácil para alguien que no le interese todo esto. Incluso cuando yo estaba empezando, porque yo tenía 18 años cuando empecé, entonces sí se les hacía muy raro que un chavito de 18 años llegara ahí al periódico a hacer monitor. O sea, porque yo antes llevaba el cartón de mi casa al periódico y ahí lo dejaba y me iba. Entonces pensaban que yo era el mensajero del caricaturista, o sea, que el que dibujaba era un señor y que yo era su mensajero que iba a dejar hasta que después ya supieron que no, que yo era el que los dibujaba. Entonces después ya empecé a trabajar ahí en el periódico de planta por 10 años, una cosa así, que me ayudó mucho porque es como si hubiera estudiado periodismo. Estuve ahí 10 años, o sea, sí, pues estoy aprendiendo cómo se hace el periódico con los reporteros y todo. Y después me fui a México. Y al ver que aquí yo ya no tenía mucho campo ya de maniobra, de que ya no podía hacer más cosas, me fui a México. Y ahí estuve publicando 18 años en Milenio, el periódico Milenio, que hace como 2 o 3 años que ya no estoy ahí, pero estuve bastante tiempo en el periódico de allá. Pero sí teniendo toda la educación y toda la práctica de aquí. Lo que pasa está en que el humor es muy poderoso en el sentido que puedes decir casi cualquier cosa con el escudo del humor, o sea, pero siendo responsable no puedes soltar una cosa así diciendo, no, es que era un chiste. No, o sea, da la cara por lo que estás diciendo. Pero sí el humor o como que ablanda mucho la situación o rompe la tensión entonces sí es muy ahorita con todo esto que está pasando de la corrección política y todo esto, que mucha gente dice es que está matando al humor o que no, o sea, simplemente antes se hacían chistes, o entre comillas chistes así por decirlo, pero no se estaba tomando en cuenta las consecuencias o lo que estaba pasando con esos chistes, o sea, hacia minorías, hacia gente que está en desventaja. Entonces, sí, o sea, mi trabajo siempre ha sido criticar y pegarle al de arriba, al poderoso, no irse con las minorías o con las víctimas. Entonces,
yo creo que mientras sigue así es más valeroso que reírse de la gente, que si de los pobres, que si de las mujeres, que si de los indígenas, o sea, porque no más estás, te estás, demostrando tú la clase de persona que eres, o sea, eso ni siquiera yo lo veo tanto como humor. Pero antes sí se ve así y está bien, o sea, a veces sí uno ya se tiene que cuidar un poco, pero también eso está bueno porque te hace pensar en qué estás diciendo y en qué posición estás y ver por los demás, pues que no es lo mismo estar en una desventaja o en una minoría que estar con los privilegiados, eso sí. No sé si eso contesta un poco a tu pregunta en cuanto a los vínculos del humor, pero sí, de que el humor es muy poderoso y es muy liberador también, o sea, sirve mucho, tanto como un chiste, como una palabra, como una imagen, todo eso es, yo eso todo lo trato de hacer en lo que hago, y no es necesariamente por ser chistoso, sino por decir algo, por dar un punto de vista, pero con más intrincadito. No, muy al principio, que hasta, o sea, no supe si asustarme o sentirme bien, tenía como, no tenía ni el año publicando, y te digo, yo tenía 18 años, estaba muy chavito, ahora que lo vi estaba muy chavito. Hice una diputada del PAN hizo un baby shower en un salón del Congreso. O sea, entonces sacaba una nota sobre eso y hice una tira sobre eso de los diputados así con sus gorritos de fiesta en un baby shower. Y pues que era un lugar oficial y hicieron una fiesta para una diputada. Y me acuerdo que el otro día mandó una carta a la diputada diciendo que no, o sea, defendiéndose. Y yo estaba así como que dije, ¿ahora qué sigue? Y ya pues el director de ahí pues se rió y me dijo, no, o sea, no pasa nada, pues ella se está defendiendo, pero pues... Y ya, o sea, realmente una vez que me entregaron un premio de aquí de los que dan de periodismo, el que lo entregó era el presidente de los diputados del PRI. Él me lo entregó y me apretó así la mano muy fuerte y me dijo, ¿usted lo traigo en jabón? Y así, o sea, pero me lo dijo así como que riendo, o sea, pero también yo me quedé así muy sacado de onda. Pero en realidad no, ahora con las redes sí me llega, aunque yo casi en Twitter, porque sobre todo en Twitter, no subo casi cosas de política porque ya viendo cómo está la mente ahí me da mucha flojera. Está muy polarizado. Entonces si no son los que apoyan al presidente, están los que no lo apoyan, entonces lo que digas de todos lados te va a llegar. Entonces sí, hace poco sí me llegó ahí una amenaza, porque hasta me puso ahí, o sea, sí, nunca me ha llegado una cosa así tan directa, porque hasta puso una foto mía diciendo que no le hice caso, porque dije, pues me metí a su perfil y vi que estaba medio zafado el chavo. Dije, no, pues sí me asusté un poco, pero después ya dije, pues está leve lo que le llegan a mucha gente más. Pero así de gente poderosa o políticos directamente, pues no. Que me acuerde de eso, seguramente sí debe haber otra cosa, pero no me acuerdo. Pero ha sido muy poco. Es lo único que sé hacer. Es lo único, y es lo que más me gusta hacer, entonces digo, sí me siento también muy afortunado en hacer lo que hago porque es lo que me gusta. Y si tuviera trabajo, otras obligaciones o otras cosas, pues sí, sería un hobby o sería algo que... Pero no, o sea, es a lo que me dedico y de lo que vivo, de lo que trato de vivir. Entonces, y sí, todos los días trato digo, el ejercicio de hacer un chiste diario para el periódico, eso ya se me hizo, porque hasta el día, los sábados no hago nada, o sea, no publico de sábado para domingo, pero aún así estoy pensando en el cartón, aunque no lo tenga que hacer. Ver una noticia y estoy así dándole vueltas para hacer el chiste. Entonces eso a mí me ha dado mucho callo de estar creando, de estar imaginándome cosas, de estar pensando. Entonces pues es lo que me gusta hacer, o sea, no podría hacer otra cosa.